A ver, la palabra desaparecido, Mariana, es muy fuerte. Forma una parte de nuestra historia triste durante la dictadura. Cuando uno habla de 35 deportistas desaparecidos, es más fuerte todavía. Y más aún si todavía esta historia no se había abordado. Sí, y 20 de estos deportistas desaparecidos pertenecían a un mismo club, el La Plata Rugby Club, y ahora vamos a conocer esta historia de parte del autor del libro Maten al Rugbyer. Hernán Roca, Pablo del Rivero, Hugo Lavalle, Abigail Atademo, Eduardo Navaja Jauregui, Abel Vigo, Eduardo Mervilá, Marcelo Bettini, Alfredo Reboredo, Mario Mercader, Jorge Moura, Rodolfo Axat, Luis Munitis, Alejandro García Martegani, Pablo Balut, Otilio Pascua, Santiago Sánchez Viamonte, Enrique Sierra, Mariano Montequín y Julio Álvarez. 20 nombres, 20 historias que no habían tenido quien las contara hasta hoy. ¿Quiénes son? Son 20 jóvenes del equipo del La Plata Rugby Club que fueron desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. El de los deportistas víctimas del terrorismo de Estado es un tema que no había sido abordado por la extensa literatura sobre los 70 en la Argentina. En total fueron 35 los deportistas desaparecidos durante esos años. 20 eran jugadores de La Plata Rugby Club, entre ellos Jorge Moura, hermano de los Moura fundadores de Virus, y Marcelo Bettini, hermano del actual embajador en España. El periodista Claudio Gómez reconstruyó esas 20 historias y la volcó en Maten al Rugbyer, una conmovedora investigación que hoy presenta En Vivo en Argentina. Gracias, Claudio, por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Qué fuerte, ¿no? Que un club tenga 20 de sus jugadores, exjugadores desaparecidos. ¿Cómo llegaste a esta historia? Sí, es muy fuerte, muy intenso y, por otro lado, poco conocido, ¿no? Yo llegué a partir de una nota que escribí hace unos cuantos años en el diario Perfil, donde trabajo. Una nota que hicimos para un 24 de marzo, estábamos buscando temas que tenían que ver con un aniversario del golpe de Estado, vinculados con el deporte, y ahí medio nos llega la historia de los rugbyers de La Plata. Y para esta nota viajé, hablé con un ex compañero y con 2 hijas, y publiqué la nota, y el tema me quedó dando vueltas, ¿no? Con la sensación de que lo que había publicado era muy poco. Tenía hasta cierta frustración, porque en ese momento eran 17, no 20, los jugadores que se conocían. Lo que se sabía. Exactamente, lo que sabía eran 17. Y una extraña sensación de que, por un lado, la nota me había gustado, el tema me había gustado, pero sentía que había contado muy poco, que era apenas una puntita de una gran historia. Y bueno, años después surgió la posibilidad de escribir un libro y me lancé con este tema. ¿Y por qué se cruza ahí el deporte y la militancia política, ¿no? En los 70. Bueno, tiene mucho que ver con lo que fue La Plata en esos años y lo que fue también particularmente La Plata Rugby Club. Uno cuando piensa en el rugby, el imaginario colectivo y el prejuicio hace que piense en los clubes del norte. Clase media acomodada, ¿no? Sí, o alta acomodada, entonces que hay poco compromiso, poca participación social. Sin embargo, este club es de hecho un club más de clase media. Si bien hay algunos casos que están un poco más holgados y acomodados, pero la mayoría de los jugadores eran de clase media. Y otra particularidad que tenían es que venían todos de la educación pública. Claro. 16, 17 estudiaban en la Universidad Nacional de La Plata, el resto en el Colegio Nacional también de La Plata. Y eso conformó un grupo en el que eran muy solidarios, muy participativos, apostaban a lo colectivo. Eran características que aplicaban tanto en el juego como en la vida cotidiana y en su militancia. Claro. Claudio, digo, en lo terrible, digo, como escritor, como para encarar a escribir un libro, digo, empezás a recoger la información, ya sabés que la historia es dura, digo, en algún momento, ¿cuáles son las sensaciones? ¿Cómo te enfrentás a eso? ¿Cómo ejercitás también para que emocionalmente no te pegue de una manera que te deja knockout, digo? Sí, bueno, me pasó. Recuerdo así vueltas de La Plata golpeado. ¿No? Porque, bueno, yo obviamente hablé con hijas, hijos, hermanos, padres, ex compañeros de militancia, ex compañeros del club, y
y bueno, era buscar, era recordar, era hurgar en la memoria y en el pasado de los momentos más trágicos de la vida de cada una de las personas con las que yo estaba hablando, ¿no? Y claro, muchas de las charlas terminaban en lágrimas, en llanto, en abrazos de contención. Y recuerdo, bueno, volver de La Plata muy afectado, conmovido. A veces hasta volvía en el tren escribiendo sensaciones que tenía, que después las fui volcando en el libro, que también tiene ciertas, en el libro, ciertos párrafos de cosas que me pasaron a mí durante estos de cómo 2 te años. impactó, ¿no? Exactamente, 2 años de investigación, sí. Imagino muchas historias de desaparecidos, de personas que fueron secuestradas y asesinadas durante la última dictadura militar. No fueron contadas, muchas ni siquiera en las familias se hablaba, ¿no? En los pueblos chicos todavía algunos no han contado nunca lo que les pasó a su familia, estas heridas profundas, ¿no? ¿Qué huella deja este libro en las familias de estas 20 jóvenes, ¿no? Que tenían entre 20 y 30 años, eran muy jóvenes? Mira, la semana pasada recibí a través de Facebook 2 mensajes que me emocionaron mucho. Uno es de un muchacho que me contó, que yo no desconocía, que me contó que siempre jugó al rugby en el club, que pasó años de su vida en el club y que conocía la historia por retazos, ¿no? Que sabía de un caso y preguntaba y le decían, no, desapareció o lo mataron y no daban explicaciones, y preguntaba por otro y se hacían los desentendidos, y él sabía que habían pasado cosas, pero no sabía puntualmente qué era lo que había pasado. Y me agradecía porque a partir de la lectura del libro, ¿no? Había reconstruido qué es lo que había pasado dentro de La Plata Rugby Club, y tenía que ver, él me decía, ¿no? Como que cerró una parte de su historia. Había un secreto ahí que había que descubrirlo. Exactamente. Y recibí también otro mensaje de una sobrina de una de las víctimas que me contaba que también gracias al libro pudo conocer y descubrir cosas de su tío, a quien no había conocido por la cuestión de edad. Que en su familia tal vez estaba, no se hablaba tanto, o preguntaba y también preferían esquivar el tema y demás, y que gracias a la lectura del libro logró armar, digamos, el perfil y la figura de su tío. Era un buen equipo, además, ¿no? Era un buen equipo, había grandes jugadores. De hecho, bueno, había un gran jugador, Santiago Sánchez Viamonte, le decían el Chueco, a quien todos le daban destino de Puma, ¿no? Era un jugador extraordinario, muy talentoso, era como, decían, me contaban, medio atorrante para entrenar, medio vago, llegaba tarde, pero un jugador extraordinario. Pensaba ahora la contracara de los Pucho, ¿no? De Alejandro Pucho, ahora que está tan en boga a partir de la película, ¿no? El Clan, esta historia de estos jóvenes, ¿no? Y del otro lado también atravesado por lo que fue la violencia de la dictadura, ¿no? Post-dictadura lo de los Pucho, pero como rezago, ¿no? Sí, exactamente. De esa violencia. Claudio, no decía nada. Este grupo de jóvenes de La Plata obviamente estaban en el otro extremo y tenían una idealización que en muchos de los casos se impuso por sobre el rugby. Y muchos dejaron de jugar cuando se comprometieron con militaban en distintas organizaciones. En 3 agrupaciones, Montoneros, ERP y PCML. Era un partido con mucha presencia en La Plata. Y en muchos de los casos abandonaron el rugby y dejaron el juego en función de la militancia, o porque se mudaban, o porque pasaban a la clandestinidad, o porque ya no les daba el tiempo, y era el compromiso de la militancia con todos sus objetivos, y dejaban en segundo plano, bueno, amigos, familia y hasta el rugby, por supuesto. Claudio, para ir cerrando, el título de un libro es importante, acá uno puede decir, es como obvio, pero ¿qué te dio vuelta por la cabeza? ¿Fue el primero que se te ocurrió? ¿Tenías otras alternativas o surgió ahí? No, fue uno de los primeros títulos, estuvo también consensuado con la editorial y siempre estuvimos dando vueltas sobre esta fórmula, digamos. No hubo muchas alternativas, ¿no? Y la editorial gustó porque era un título muy directo. Muy contundente. Exactamente. Última pregunta, me quedo pensando, ¿qué hizo el club con esto? ¿Hay recuerdo en el club? ¿Hay alguna placa? ¿Alguna vez se hizo algún homenaje? En el club ¿Hay memoria? Hay una plaqueta con 17 nombres, porque cuando la pusieron hace 8 o 9 años, solo se conocían 17 casos. Hay fotos en el buffet
hay paredes llenas de fotos de distintos jugadores de todas las épocas, entre ellas fotos de algunos de los jugadores desaparecidos. Y también hay una revista que edita el club, con obviamente una revista creo que es mensual, con notas sobre como los partidos, actividades deportivas del club. Y cada tanto publica alguna nota en homenaje a algunos de estos jugadores. Claro. Bueno, bien. Muy bien. Perfecto. Gracias, Claudio. No, muchas gracias. Por favor. Ha sido un gusto. Nos tenemos que meter en un corte, Mariana. ¿Le parece bien? Vamos. Ahí está. Cortecito, enseguida seguimos con más Vivo en Argentina. Que ruede como el aire entre las hojas.